Bienvenidos a la Comunidad Internacional de Avivamiento, un lugar en el que vivirás el poder y la gloria de Dios. Con ustedes, el pastor Duván Alvarado. Sean ustedes bienvenidos a este Caminando con Cristo, este discipulado nivel 1, en donde el Señor te estará llevando a nuevos niveles de bendición, nuevos niveles de gloria. En la clase pasada estuvimos hablando acerca de lo que era el arrepentimiento genuino, lo que era la metanoia. La importancia de dar un giro de 180 grados. El arrepentimiento es lo contrario al remordimiento. Y hablamos de que el remordimiento es un dolor sin cambio. Es un giro de 360 grados, pero que realmente no produce un cambio, que es necesario para nosotros poder ver la gloria de Dios, arrepentirnos de corazón y no solamente tener un remordimiento. Así que esa fue la base que estuvimos hablando en la clase pasada de este discipulado Caminando con Cristo nivel 1. Y hoy quiero que nos centremos en un tema muy especial en esta segunda clase. Los que tienen la oportunidad de tener su cartilla en su casa, en la congregación o en el lugar donde te encuentres, vamos a tomar la base de la clase número 2, que es titulada Un nuevo nacimiento. Vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Para esto yo quiero que tomes tu Biblia. Estamos utilizando la versión Reina Valera 1960 para estas enseñanzas. Y vamos a ubicarnos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a hablar de lo que es el nuevo nacimiento. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Espero que estés memorizando los libros de la Biblia, espero que estés memorizando el orden del índice de la Biblia. Es muy importante que conozcas eso. Para esta altura de este discipulado ya debes saber de memoria por lo menos los primeros libros de la Biblia, en orden, saber que primero está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Por lo menos ya debes tener claro esos 5 primeros libros que están en la palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 3 y dice la palabra de Dios en el versículo 1 y lleva un título y es Jesús y Nicodemo. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te pido, Señor, que cada persona que está ahora conectada allí en su casa, que está en una congregación, Señor, puede estar aún en la misma cárcel, Señor, siendo discipulada. Yo te pido que tú los eleves a otro nivel, que tú los bendigas, que tú los guardes. A los hermanos que están en las naciones también, Señor, sean bendecidos en esta hora. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti toda la gloria y toda la honra. Y a ti, Espíritu Santo, bienvenido a esta clase, porque tú eres el pastor de los pastores, nuestro maestro, nuestro consolador, nuestro Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y verso 1 así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y atención a esta parte, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén y amén. Impresionante respuesta que Jesús le da a Nicodemo. Pero vamos a definir primero quién era Nicodemo. Nicodemo, dice la palabra del Señor, que era un hombre fariseo y principal entre los judíos. Este hombre, Nicodemo, pertenecía al Sanedrín y era un hombre con mucho conocimiento de la ley de Moisés. Era un fariseo,
Su doctrina era de fariseo, su pensamiento era muy radical. Los fariseos eran muy radicales y celosos en la ley. Ellos eran muy aferrados, demasiado aferrados a la Torá, a la ley de Moisés, literalmente tal cual como estaba escrita. Es decir, era un hombre muy celoso también con todo lo que tuviera que ver con la ley de Moisés. Se vestía como religioso, actuaba como religioso y vivía como religioso. Lo sorprendente de esto es que cuando viene a Jesús, viene de noche y le hace una pregunta al Señor. Y lo que le pregunta y lo que le dice es que sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que haces tú, es lo que le dice Nicodemo. Pero lo sorprendente es la respuesta de Jesús. Jesús le dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hablamos la clase pasada, que lo importante es la metanoia, el arrepentimiento, para nosotros poder ver el reino de Dios. Por eso esta enseñanza va conectada con el arrepentimiento, porque Jesús le dice a Nicodemo que necesita arrepentirse, y esa palabra necesidad, esa palabra de necesitar es casi que una obligación. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra reino en griego es gobierno. Nadie puede ver el gobierno de Dios, nadie podrá entrar a los cielos y nadie podrá ver el reino aquí en la tierra, la gloria, si no ha nacido de nuevo. Pero ¿qué es nacer de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Tú te preguntarás en estos momentos. Muchas personas se han hecho esa pregunta y me lo han preguntado en muchas partes y en muchos momentos. Pastor, explíquenos qué es nacer de nuevo. Yo tengo la respuesta para ti en este instante. Nacer de nuevo es un nacimiento de arriba hacia abajo. Escúchame bien. Es un acto de transformación producido por el Espíritu Santo, pero este acto proviene directamente del cielo. A esto se le podría hablar doctrinalmente como la regeneración o la resurrección a una nueva vida. Esto es la voluntad de Dios. Los hombres no somos rehabilitados. Realmente los hombres somos regenerados y restaurados. Escuché una persona que dijo, necesito llevar a mi hijo a un centro de rehabilitación. Déjame decirte que bíblicamente los hombres no somos rehabilitados. Los hombres somos regenerados, restaurados por Dios. Eso es nacer de nuevo. Es cuando el Señor toma esa vasija y la hace conforme a su voluntad. Ahora ya no estás naciendo aquí en la tierra. Tú naciste primera vez aquí en la tierra cuando tu madre te trajo y te dio a luz. 9 meses estuviste conectado o conectada a través de un cordón umbilical con tu madre. Luego que fue cortado ese cordón, saliste a una nueva vida. Ese fue el primer momento, tu primer nacimiento. Pero quiero recordarte que el ser humano viene con una vida pecaminosa, con la esencia de la maldad, la raíz del pecado de nuestros padres Adán y Eva. Y es necesario, para que exista una nueva vida, pasar por un proceso. Ese proceso conlleva 2 cosas, de las cuales hablamos la clase pasada y hoy nos conectamos. Es arrepentirnos de corazón y luego a través de la obra del Espíritu Santo, nacer de nuevo. Amado, es importante que entendamos en este discipulado que no es la vida religiosa que tú llevas lo que va a determinar si naciste de nuevo. Quiero ponerte el ejemplo de Nicodemo. Nicodemo era un hombre religioso. Sabía la Torá, sabía la ley de Moisés. Era un hombre que tenía todo el conocimiento. Era un hombre que se vestía como religioso, pero no había nacido de nuevo. Jesús se lo dejó claro. De cierto os digo. Es una doble afirmación. Es un sí y solo sí. Solamente si naces de nuevo podrás entrar en el reino de los cielos. Es decir que tú que me estás escuchando en esta hora, amado discípulo, por llevar una vida religiosa, ir a una congregación, sentarte en tu iglesia, eso no quiere decir que vas a ver el reino de los cielos. Eso no quiere decir que vas a entrar a una vida eterna. Por llevar una Biblia debajo del brazo,
por vestirte con la falda de una manera o llevar el cabello de otra. Eso a ti no te garantiza la entrada al reino de los cielos. Por hablar como religioso tampoco. Puedes decir palabras como amén, gloria a Dios, aleluya, hosana, qué sé yo, tantas palabras del léxico religioso. Pero realmente eso tampoco te va a llevar a la vida eterna. Realmente lo que te va a llevar a la vida eterna es haber pasado por la metanoia, haberte arrepentido de todo corazón y que el Espíritu Santo haya producido en ti un nuevo nacimiento. Quiero que tomes tu Biblia y me acompañes al libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Y vamos a ubicarnos ahí en nuestras Biblias, en el versículo número 26. Ezequiel capítulo 36 y versículo 26 dice así: Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quiero repetirlo una vez más, y si tienes tu Biblia ahí, quiero que sigas esta lectura. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjate lo que habla la palabra. Os daré un corazón nuevo. La palabra corazón en griego, en hebreo, se escribe leval, y en griego cardía. En este texto de Ezequiel está escrito en hebreo. La palabra leval se utiliza para hablar también de la mente, las emociones, la conciencia y la voluntad. Cuando el Señor nos hace nacer de nuevo, nos da una mente nueva. Nuestros pensamientos ya no son los pensamientos de antes. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, un nuevo nacimiento es una nueva mente. Un nuevo nacimiento es una nueva conciencia. Recuerda que la palabra leval, que es para hablar de corazón, es mente, emociones, conciencia y voluntad. Y cuando el Señor nos dice, os daré un corazón nuevo, nos está hablando también de conciencia nueva, de emociones nuevas y de voluntad nueva. Todo nuevo. Esto es nacer de nuevo. Los viejos pensamientos que ofendían la presencia de Dios ahora quedan atrás. Las viejas emociones que corrían al pecado y corrían a hacer lo malo quedan atrás. La vieja voluntad que te llevaba a hacer tus propios caprichos una realidad quedan atrás, para ahora hacer la voluntad de Dios. Esto es nacer de nuevo. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quiero que tomes tu Biblia y vayas conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Vamos a ubicarnos en el versículo número 23 y dice la palabra del Señor así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Escucha, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, habla el apóstol Pedro. Él está hablando de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Cuando nosotros renacemos, no renacemos de una simiente corruptible como la de nuestros padres, sino de una simiente incorruptible, y es la del Espíritu Santo, es la palabra de Dios. El Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es nuevo nacimiento. Es decir, que nacer de nuevo va ligado con ser hijo de Dios. Ahora sí, quiero que empieces a entender que solamente puede llamarse hijo de Dios a una persona que ha nacido de nuevo. Escúchame bien.
He oído muchas veces la frase todos somos hijos de Dios, pero realmente no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y cómo puede saber una persona cuando ha nacido de nuevo, pastor? Acompáñame a la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera carta de Juan, capítulo 3. Lleva un título. El título de la primera carta de Juan, capítulo 3, es Hijos de Dios. Pero voy a centrarme en el verso 9. Dice, todo aquel que es nacido de Dios. Di conmigo, nacido de Dios. Una vez más, nacido de Dios. Esto es nacido de Dios. Esto es nacer de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Esta es la frase que utiliza el apóstol Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es decir, ha nacido de nuevo. Se lo voy a volver a repetir, pero ahora con la palabra que ha nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de nuevo. Amado, una persona que ha nacido de nuevo tiene una conciencia profunda de lo que es el pecado. Es decir, que cuando va a pecar, hay algo que sucede en su interior que no le permite hacerlo con tanta facilidad. Aunque sabemos que la carne es débil, que aunque el espíritu está dispuesto, puede llegar el ser humano a pecar, pues el único perfecto es Dios. Cuando una persona ha nacido de nuevo, no quiere decir que no peque jamás, sino la Escritura aclara y dice perfectamente que no practica el pecado, es decir, que no tiene una conducta repetitiva de ese pecado o de esa conducta pecaminosa. Es decir, que toda persona que esté oyendo en este discipulado, en esta clase número 2, el que es nacer de nuevo, tiene que entender que no es la apariencia religiosa, número 1, lo que tú hables, número 2, o cómo te vistas, número 3, o el conocimiento que tengas de la teología, lo que te hará un hijo de Dios, sino que hayas nacido de nuevo. Una vez más, que hayas nacido de nuevo y seas reconocido como hijo de Dios por estar apartado del pecado, apartado de las obras de la carne y producir fruto del Espíritu. Quiero que tomes tu Biblia y vayas conmigo a la carta a los Gálatas del apóstol Pablo. Carta a los Gálatas, capítulo 5. Y quiero leer las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Dice el versículo 19 de Gálatas, capítulo 5 así. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxiria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amado, una persona que no ha nacido de nuevo es una persona que vive en estas obras de la carne. No puedes decir yo ya nací de nuevo si sigues practicando la hechicería, el adulterio, la fornicación. No podemos decir que ya nacimos de nuevo si vivimos en idolatría, en pleitos, en iras y contiendas. No podemos decir que ya nacimos de nuevo si estamos practicando las borracheras. No podemos decir que ya nacimos de nuevo si robamos o hacemos lo que no es del agrado de Dios. Amado, si leemos el texto que sigue, el versículo número 22 de Gálatas 5, el apóstol Pablo escribe de la siguiente manera: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Jesús lo dijo claramente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Más fruto, di conmigo, más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mucho fruto. Dios nos ha puesto sobre la tierra para que llevemos mucho fruto. Estos son los frutos del Espíritu Santo. Jesús claramente lo dijo. No lo van a conocer sino a través de sus frutos. Por eso declaró estas palabras: por sus frutos los conoceréis. Así que tú no vas a conocer qué clase de creyente, qué clase de discípulo, qué clase de pastor, qué clase de miembro de una congregación puede ser una persona si no es a través de sus frutos. Muéstrame tus frutos y me mostrarás qué clase de hijo de Dios eres. Muéstrame tus frutos y verdaderamente me estarás mostrando un hombre o una mujer que ha nacido de nuevo. Di conmigo: nacer de nuevo. De cierto os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo primero que tenemos que entender es que para que una persona pueda nacer de nuevo, necesita haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. No es aceptando a cualquier persona, es aceptando a Jesucristo. Una vez más te repito las palabras del apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es aquella persona que acepta con todo su corazón y sus fuerzas a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Nacer de nuevo no es posible sin el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El apóstol Juan dice en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6 de su evangelio, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero dice, respondiendo Jesús, dijo: de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, que esto es una obra del Espíritu Santo. Si tú no has nacido de nuevo, pero ya has dicho que Jesucristo es tu Señor y Salvador, ahora vas a tener que pedirle al Espíritu Santo que por su presencia y su palabra, por el poder de su palabra, te hagan nacer de nuevo. Además, tiene que haber algo que se llama fe. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amado, con el corazón se cree para justicia, aunque con la boca se confiesa para salvación. Yo estoy creyendo que alrededor del mundo entero Dios está levantando un ejército de hombres y mujeres realmente nacidos de nuevo. Conozco muchas personas que asisten por años a la iglesia, pero realmente son cristianos engañados que nunca han nacido de nuevo. Cuando llegan a sus casas, siguen siendo las mismas personas, siguen maltratando a sus esposas y sus hijos, siguen teniendo temperamentos, actitudes, pereza aún para buscar a Dios. Estas personas, lamentablemente, tristemente, tengo que decir, no han nacido de nuevo. Prefieren quedarse en casa, lavando el carro, viendo una película, jugando un partido de fútbol, haciendo cualquier otra actividad que buscar la presencia de Dios. Una característica de una persona que ha nacido de nuevo es que desea, anhela desesperadamente estar en la presencia de Dios. Quiere ser el primero en llegar a la iglesia, el último en salir, y quiere hablarle a todas las personas de lo que le ha pasado. Esto fue lo que experimentó un hombre en la región de Gadara que tenía una legión de demonios. Después que Jesús hizo un milagro de liberación sobre él, y salieron los demonios y entraron en un hato de cerdos, los cuales cayeron en un despeñadero, este hombre, dice la palabra del Señor, que estaba sentado en su juicio cabal, y luego le rogó a Jesús que lo dejara subir en su barca para acompañarlo, pero Jesús no se lo permitió. ¿Qué es lo que quería hacer este hombre? Este hombre quería acompañar al Maestro. Estaba desesperado por más de Dios, por más de esa presencia.
Lo sorprendente es que este hombre que había estado endemoniado se quedó en la región de Gadara. Cuando leemos Marcos capítulo 5 y leemos la historia de este endemoniado, este hombre, nadie en la región quería a Jesús. Al contrario, la gente le rogaba que se fuera, le pedían que se fuera de Gadara, le pedía que se fuera de Decápolis. Nadie quería a Jesús en sus contornos. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Lo sorprendente es que en Marcos capítulo 7 Jesús vuelve a pasar por esta región, hace un milagro y ahora la gente le ruega que se quede. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo cambiar de opinión a la gente de Gadara? ¿Qué hizo cambiar de opinión a la gente de Decápolis, que ahora quería que Jesús se quedara en sus contornos? Tiempo atrás le rogaban que se fuera, ahora tiempo más adelante le rogaban que se quedara. Todo por el testimonio de un hombre que había nacido de nuevo. Cuando una persona, un hombre o una mujer, nace de nuevo, tiene una profunda convicción de compartir las buenas noticias de salvación. Tiene una profunda convicción de hablarle a otros del Señor Jesucristo. Tiene una profunda convicción de ser el primero en buscar la presencia de Dios en su casa, que toda su familia sea salva. Hay personas que tienen cambios temporales y las vemos en las iglesias llorando, levantando las manos y por un tiempo determinado, solo por intereses mediáticos buscan a Dios, pero más adelante terminan apartándose. Real y verdaderamente, lo que sucede con estas personas es que estas personas nunca nacieron de nuevo, sino que solamente tuvieron un remordimiento. Pero Dios no quiere personas con remordimiento, sino personas que se arrepientan y nazcan de nuevo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1. Carta a los Efesios capítulo 1. El versículo 13 dice así. Y voy a leer hasta el versículo 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Una señal cuando una persona ha nacido de nuevo son las arras de la salvación, que es el mismo Espíritu Santo. Ese es el sello para que todos los creyentes podamos obrar ahora con ese Consolador. El apóstol Pedro en el capítulo 2 de su primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 10 dice así. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. En otro tiempo tú y yo no estábamos dentro de esa misericordia, dentro de ese pueblo, pero solamente por esa misericordia bendita que nos alcanzó, podemos ser pueblo de Dios, nación santa, real sacerdocio. Solamente por esa misericordia ahora somos hijos de Dios. Así que si hablamos de la esencia de la enseñanza, de este discipulado, de esta segunda clase, el nuevo nacimiento espiritual es de origen divino y es algo que nos transforma en una nueva criatura. Escúchame, nueva criatura. Aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, habiendo arrepentido nuestra vida delante de la presencia de Dios, real y genuinamente, y a través de la obra del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios, podemos nacer de nuevo. Amado que estás conectado en esta hora, en este discipulado, ruego a Dios para que esta enseñanza haya tocado tu corazón. Ruego a Dios para que esta enseñanza haya transformado tu mente, tu forma de pensar y de ver las cosas. No es lo que tú crees el Evangelio, llevar una Biblia o ir un domingo a una iglesia. Hay mucho más que entender, hay mucho más que comprender y conocer. Nacer de nuevo nos garantiza entrar al reino de los cielos. Escúchame bien, si no existe el arrepentimiento, no hay nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no hay vida eterna. Si no hay vida eterna,
estamos perdidos y destinados a una eterna condenación lejos de la presencia de Dios. Por eso es importante que te conectes no solamente académicamente en estas enseñanzas, sino que las pongas en marcha y las pongas en práctica. Si tú eres una persona que realmente guarda cosas para esta altura del viejo hombre, es tiempo que las deseches de tu vida. Conozco muchos creyentes que realmente no han nacido de nuevo. Y para reflexionar, quiero dejarte algo muy claro. El que ha nacido de nuevo tiene una característica profunda. Ya lo dije hace unos momentos, pero es una característica de buscar la santidad. No es que estudies en un seminario bíblico, no es que sepas teología o que digas Dios conoce mi corazón. Es que tomes decisiones verdaderas y profundamente radicales en Dios. De esto se trata. Nacer de nuevo no es un juego. Nacer de nuevo es una obligación para poder entrar en el reino de los cielos. Oro para que toda persona que me esté escuchando en este momento haya entendido este mensaje y las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Que estas palabras retumben en tu corazón, retumben en tus oídos, retumben en tu familia y en tu generación, para que sea nuestra vida una vida conforme a la vida de Dios, una vida como es del agrado del Señor, una vida de paz verdadera, una vida de frutos verdadera. ¿Cómo eres como esposo? ¿Cómo eres como esposa? ¿Cómo eres como vecino? ¿Cómo eres como ciudadano? ¿Cuál es tu actitud en la iglesia hacia tus autoridades? Verdaderamente de eso se trata. Esto es una persona que ha nacido de nuevo. Yo ya nací de nuevo, pero no perdono. Déjame decirte que no has nacido de nuevo. Yo ya nací de nuevo, pero guardo envidias. Déjame decirte que no has nacido de nuevo. Yo ya nací de nuevo, pero no estoy de acuerdo con aquel tema del diezmo. Déjame decirte que no has nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo no cuestiona la palabra de Dios, solamente la obedece. Yo ya nací de nuevo, pero no me gusta congregarme. Déjame decirte que no has nacido de nuevo, porque así como lo dije hace unos momentos, una persona que ha nacido de nuevo tiene una desesperación profunda por asistir a la casa de Dios, por buscar la presencia de Dios, por estar siempre ahí con el Señor. Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y Padre, yo te pido por cada persona que está conectada en este discipulado nivel 2, que está escuchando esta enseñanza, esta instrucción bíblica. Te pido que los levantes y los ayudes a nacer de nuevo. Yo te lo pido, Señor, porque ellos han entendido que si te han aceptado a ti, Señor Jesucristo, como su Señor y Salvador, y han entendido que es por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios que se nace de nuevo, ahora te pido que haya fe en ellos, para que puedan apartarse de lo que es del desagrado tuyo, para aquello que no te agrada también sea del desagrado de ellos. Amado que estás conectado, mujer que estás enlazada en esta hora, discípulo que estás siguiendo estas enseñanzas, es importante tomar decisiones radicales. Es importante tomar decisiones de santidad hoy mismo. Mi pregunta es, si Cristo viniera en este mismo instante, ¿tú crees que te irías con el Señor? El día del rapto está cerca, y Él no vendrá por aquellos que asisten a una iglesia, o por aquellos que hablan de una manera específica y religiosa, o por aquellos que llevan una Biblia debajo del brazo. Él vendrá por aquellos que han nacido de nuevo. No importa la nación, la tribu o la lengua, no importa su color de piel, Jesucristo vendrá por segunda vez, pero antes de eso será el rapto. Y el día del rapto, amado que estás en esta hora tomando esta clase, cuando venga el rapto, Él no vendrá por cualquier persona, vendrá solamente por aquellos que han nacido de nuevo. Estos son los hijos de Dios. Es decir, todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo y tienen frutos del Espíritu Santo. Esos son los verdaderos hijos de Dios.
Yo te bendigo en esta hora y declaro que crecerás mucho, mucho, mucho más en el conocimiento a través de estos discipulados. Declaro que crecerás día tras día en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero dejarte una tarea muy especial. Quiero que te aprendas de memoria los libros históricos de la Biblia. Estos son los libros que abarcan desde Josué hasta el libro de Esther. Te lo voy a volver a repetir. Son los libros históricos de la Biblia y abarcan desde Josué hasta Esther. Esos son los libros históricos, es decir, Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Y tú dirás, pastor, ¿y yo para qué tengo que aprenderme eso? Es muy sorprendente que me encuentro con líderes o personas que llevan años en el Evangelio y cuando dice el predicador, por favor busquen Nahum, ellos tienen que ir rápidamente al índice, algunos a voltear hojas para adelante, hojas para atrás, hojas para aquí, hojas para allá, hasta que pueden encontrar el profeta, hasta que pueden encontrar el libro. Es necesario que tú aprendas a manejar el arma que Dios te dejó a la perfección. ¿Qué es lo primero que le enseñan a un soldado cuando va a las fuerzas militares? Le enseñan a armar y a desarmar su dotación, su fusil, su armamento, a limpiarlo, a engrasarlo, a hacerle mantenimiento. Es importante que tú conozcas, así como en el ejército, el nombre de las piezas de cada parte del fusil, que tú conozcas uno a uno los libros que componen la Biblia. Así que esta es la segunda tarea en este discipulado nivel 2. Que aprendas de memoria y en orden los libros históricos de la Biblia que van desde Josué hasta Esther. Amado, te bendigo en esta hora y declaro que tu crecimiento irá incrementándose día tras día. Ese conocimiento irá subiendo a niveles mayores. Y nos vemos en la tercera clase. La próxima clase estaremos tocando un tema muy especial llamado Vida Nueva, Vestido Nuevo. Y aprenderemos cómo vivir y permanecer en esa nueva vida después de haber nacido de nuevo. Un abrazo muy grande, que el Señor te bendiga, que el Señor te siga llenando de esa gloria, de esa bendición. Y recuerda, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Un abrazo muy grande y bendiciones. Nunca se te olvide que el Espíritu Santo es nuestro mejor amigo. Bendiciones. You are mine.